Hola, bueno, bienvenidos. Vamos a un videito explicando cómo es la tintura, la aplicación de la tintura. Vamos a comenzar primero con la cabecita esta de práctica, ¿sí? Que viene con un soporte, como cuando ustedes lo compran, que le estaba explicando a una de las alumnas el otro día cómo lo armamos. Bueno, por empezar tengo acá esto que hace de cuello, ¿sí? En este caso este es cónico. Le pongo la arandela con esta curva para abajo, arriba, ¿sí? Que tiene acá la rosca, y después se enrosca sobre esta base. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene que estar todo metido dentro del estante donde va a ir fijada la cabeza. Con esto yo puedo ir desenroscando o enroscando para acá ajustarlo bien al estante. Esto tiene que estar bien apretado, esta parte, porque tiene que estar agarrando bien en el lugar para que no se caiga. Pero esto tiene que estar apretado lo suficiente como para sostener y que no caiga, pero no tampoco tan apretado que no pueda moverlo, ¿sí? Esto hace de cuello. Yo tengo que tener cierto movimiento con esta parte del holder, ¿sí? Que es el soporte para agarrar la cabecita. Entonces, yo acá tengo algo de movimiento, pero tampoco está tan flojo. Si yo esto lo aflojo, me queda así como muy flojo y tampoco sirve. Lo tengo que ajustar lo suficiente como para que esté firme, pero no tampoco tan apretado que no lo pueda mover, ¿sí? Entonces, una vez que ya armé el holder, lo pongo en mi estante, en mi mesa, ¿sí? Y lo ajusto con la parte esta, como les mostré antes, con esta parte lo voy enroscando para que quede bien ajustado, ¿sí? Bueno, una vez que ya lo tengo acá firme, que tiene movimiento el cuello, ¿sí? Tiene movimiento pero que no está flojo, ahí coloco la cabeza. Ustedes fíjense que acá adentro la cabeza, a ver si se llega a ver, tiene acá como unos relieves. Bueno, estos relieves van con estos huequitos, ¿sí? Entonces yo ahí lo acomodo y bueno, la cabeza no gira en falso, ¿sí? Sino que se mantiene firme. Bueno, acá la cabecita ya está puesta, en este caso. Si no tienen una cabeza de práctica, de peluquería, para practicar lo que vamos a ver ahora, lo pueden hacer con una muñeca. La muñeca de recuerdo de la infancia, ahí la pueden agarrar como para hacer la práctica. Y si no, con algún familiar que en esta cuarentena, los que tengan al lado en la casa, hija, hermana, madre o marido, el familiar que tienen ahí al lado, bueno, pueden practicar con ese familiar. Vamos a hacer la práctica de la aplicación de una tintura. Así que para tener práctica y velocidad lo vamos a tener que hacer varias veces. Y para poder utilizar, si bien ahora vamos a ver todo con respecto a la tintura, pero para poder usarlo y practicarlo con la muñeca, ya sea con la cabeza de práctica de peluquería o con la muñeca que tenemos, lo que vamos a hacer es utilizar desenredante. No lo vayan a practicar usando detergente, porque si yo pongo detergente, el detergente es muy detersivo y me lo va a dejar el pelo mucho más áspero y después va a quedar inútil, se va a ir enredando muy fácil y no me va a durar la cabeza de práctica, ¿sí? Pongan desenredante. Bien. Uno de los, ¿qué elementos vamos a necesitar? Tenemos el peine de cola, ¿sí? Que siempre el peine de cola lo usamos en peluquería todo el tiempo. Tenemos el pincel para aplicar la tintura, el bols, ¿sí? El bols para mezclar la tintura, y lo más recomendable es el bols que tiene la base de goma,
esta base de goma lo que me permite es que cuando yo apoyo el bols en la mesa no se me resbala fácilmente. Cosa que si no tiene la base de goma, ni bien toco, ahí pum, se va resbalando. Vamos a utilizar también los brochecitos estos que son los separadores para poder recoger el pelo y separarlo. En el caso que estuviera yo trabajando en un salón, ¿sí? Realmente en una peluquería, yo voy a tener, por un lado, voy a tener la cajita de la tintura y por el otro lado voy a tener la botella o el bidón del oxidante, ¿sí? Ya sea del agua oxigenada de 20 volúmenes, de 30 volúmenes. Por lo general se utiliza en este formato que es cremoso. Y cuando yo utilizo de esta manera, ya sea con un bidón o con la botella, que esta es prácticamente 1 litro, son 980 centímetros cúbicos, pero prácticamente 1 litro, utilizamos la jarrita medidora. Dentro de estas jarritas medidoras tenemos este modelo que tiene boca ancha, que es la que yo recomiendo, porque hay otra que tiene boca angostita y después vamos a ver que en la que tiene boca angostita yo no puedo poner el pincel, ¿sí? El pincel me va a servir el poder ponerlo dentro de la jarrita para poder remover todo el resto y que no me quede oxidante acá en la jarrita medidora, y por consiguiente si me llegase a quedar acá oxidante estoy perdiendo material, ¿sí? Estoy desperdiciando material que lo necesito para la tintura. Bien, además de estos elementos necesitamos el guante. Este es el típico guante de látex, ¿sí? Y también tenemos estos otros guantes que son de mejor calidad, que son los de nitrilo, ¿sí? Estos guantes de nitrilo los hay en distintos colores, en negro, en azul, bueno, en distintos colores, eso es independiente. Lo que sí, lo que influye acá es que en el látex este es más barato, en la caja viene más cantidad, pero hay gente que es alérgica al látex. Entonces, si yo peluquero voy a estar aplicando tinturas y soy alérgico al látex, más vale que tengo que buscar otro tipo de guante, ¿sí? Estos de nitrilo, por lo menos no se conoce ningún tipo de alergia, así que se los puede utilizar con mayor tranquilidad. Aparte son más gruesitos y son más fáciles de reutilizar, ¿sí? Bien. Además del bols, de la jarrita medidora, de los separadores, peine de cola, el pincel para aplicar la tintura, el par de guantes, necesitamos la toalla, ¿sí? Y la capita que le vamos a poner al cliente, y también el delantal que nosotros vamos a utilizar. En este caso, como es una práctica que vamos a utilizar con desenredante, no me voy a poner ni guantes ni el delantal, pero sí, si estuviera con los productos, sí me los tendría que colocar, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración sobre estas capas que venden hoy por hoy, que son de tela, ¿sí? Que son de un lado de tela y del otro lado tienen este plateado, que muchas veces se los venden como que son las capas ideales para hacer las tinturas, porque por este recubrimiento plateado que tiene en el reverso hace que no se manche. Te dicen que es impermeable, que no traspasa. Particularmente no lo recomiendo, prefiero las clásicas capitas de plástico, que bueno, que con el tiempo el plástico se perfora, se ajea, ¿sí? Pero dura mucho más, a pesar de que se rompa el plástico con el tiempo, que se endurezca, duran más que estas, ¿sí? Porque estas lo que tienen es que cuando vos la vas lavando, se va yendo este recubrimiento y traspasa la tela. Entonces no es efectivo realmente, ¿sí? Por eso estas capitas no las recomiendo. Las vamos a dejar aparte.
Bien, entonces, cuando vamos a preparar, ¿sí? Cuando vamos a teñir a la persona, antes de teñir, lo primero que tengo que hacer es preparar todo y ver si realmente a esa persona le puedo teñir, le puedo hacer el trabajo. ¿Cómo me doy cuenta si le puedo hacer el trabajo o no? Bueno, cuando viene la persona, más allá de estar charlando sobre el tono del color que se quiera hacer, el tono que quiera tener en su cabecita, yo voy a ir preparando, ¿sí? La cabellera, la voy a ir dividiendo, ¿sí? Le voy a hacer una raya al medio, la voy a ir desenredando. Cuando yo desenredo el cabello, un detalle a tener en cuenta, yo empiezo, si estoy notando que no está del todo bien, o ya a la vista ya me doy cuenta que no está bien desenredado, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que está bien desenredado? Cuando yo paso así y pasa fácil, ¿sí? El peine, no se traba en ningún momento. Pero si yo llego a pasar el peine y ahí siento un poquito que se traba, ahí tengo que parar. No continúo, me detengo ahí, en ese lugar. Agarro con la mano el mechón, suelto y desenriedo con la cola del peine. Con la cola del peine la paso, ¿sí? ¿Para qué? Para desarmar cualquier nudo que pueda haber. Y siempre lo sujeto con la mano para evitar ¿qué? Para evitar tirones. Si yo acá tuviera un nudo y ahí se me frena un poco, entonces ahí me detengo, trabajo y lo voy desarmando. Si está muy enredado, empiezo bien con la puntita. Desenredo primero con esto y después con esto, ¿sí? Y después voy subiendo y siempre agarro el mechón. ¿Para qué? Para cuidar a la clienta que no tenga, ¿qué cosa? Esto, los tirones, ¿sí? Porque no hay nada peor que ir y que te estén tirando del pelo, que te estén tironeando, que sea en lugar de ser un salón de belleza, es un salón de tortura. Entonces, yo si veo que se me frena en algún punto, ni bien apenas no insisto, apenas siento que se me frena, ahí agarro con la colita del peine, desenriedo bien y después paso el peine, ¿sí? Bien, cuando yo estoy desenredando la cabellera, ahí donde ven, siento que se me frena, ahí paso la colita del peine, siempre agarrando con la mano para evitar ¿qué? Para evitar tirones. Cuando yo estoy desenredando el cabello, yo voy a ver el cuero cabelludo de la persona. Si yo al observar acá, al abrir el pelo, ¿sí? Disimuladamente voy viendo, voy agarrando los mechones para desenredar y voy viendo, ¿qué cosa? El cuero cabelludo de la persona. Yo agarro acá, siempre con el peine de cola, así, no así, nunca se lo clava. Siempre así, en paralelo al cuero cabelludo. Cuando yo voy pasando ahí y voy viendo y voy desenredando el pelo, voy observando cómo está el cuero cabelludo. Si el cuero cabelludo cuando yo lo abro veo que tiene irritaciones, granitos o piel lastimada, o bueno, llegado el caso hasta puede tener una herida de una cirugía, etcétera. Bueno, obviamente si es algo fresco, tiene que cicatrizar antes de proceder a una tintura. Cualquier cosa que le consulte al médico. Si ven irritaciones y eso, no se hace el trabajo. Si el cuero cabelludo está sano, está bien, si no tiene ninguna lastimadura, si está todo bien y eso, entonces ahí sí puedo proceder a hacer la tintura. Entonces, lo primero que hago es desenredar el cabello, observar el cuero cabelludo que esté bien, ¿sí? Y después voy preparando todos los elementos. Una de las cosas que tienen que tener presente siempre, ¿qué es? Es el tema de la prueba de la alergia. La prueba de la alergia, ¿dónde la hago y cómo la hago? Bueno, como vimos en el curso, ¿sí?
primero agarro en el bols, pongo apenitas, 1 centímetro, apenitas, ¿sí? De la tintura, del pomito de la tintura, pongo apenitas un poquito y cuidando las proporciones que me pide la tintura, ahí pongo la misma cantidad la cantidad de oxidante que me pide la tintura. Mezclo con el pincel, ¿sí? Y ya sea con el pincel o acá con el manguito lo mezclo que quede toda una pastita y con esta partecita del pincel agarro y aplico, si yo le voy a hacer a otra persona, ¿sí? La prueba de la alergia, aplico acá, detrás de las orejas, ¿sí? No sé si se llega a ver bien ahí con la cámara, volteo la cabecita, acá, detrás de las orejas, aplico tanto acá como en la otra orejita, ¿sí? Tanto en la oreja izquierda como en la oreja derecha. Aplico ahí la mezclita de la tintura con el oxidante. Si yo me la voy a hacer para mí la tintura, ¿sí? Ahora en esta época de cuarentena me voy a hacer yo la tintura, me la voy a aplicar en mi cabeza. Yo no me puedo ver acá detrás de la oreja a ver si soy alérgica o no, ¿sí? Entonces, ¿dónde me hago yo la prueba? Hago acá la mezclita, la mezclita en el bols y cualquier cosita aplasto bien ahí, agarro, ¿sí? Y me lo aplico acá, en el pliegue del codo, ¿sí? Acá tenemos el codo, acá yo doblo el brazo, este es el codo, en el pliegue del codo sería acá, remangándome y me lo aplico en esta parte, ¿sí? Ahí me lo aplico en el pliegue de los 2 codos, ¿sí? Recordamos lo que les dije yo en el curso. ¿Qué tenemos que hacer antes de aplicarle? Bueno, obviamente pasar un algodoncito con agua y jabón para remover cualquier resto de perfume, de cualquier cosmético que pueda haber, ¿sí? Inclusive acá detrás de la oreja, por si puede tener algún producto, ¿sí? Que no sé, que se haya puesto gel o que se haya puesto maquillaje o perfume o lo que sea, bueno, se saca cualquier resto de producto y ahí se le pone esta pequeña mezclita de la tintura con el oxidante para hacer la prueba de la alergia. Recordamos cuáles son los pasos de la prueba de alergia. Yo aplico ahí, en esos lugares, y tengo que esperar, ¿qué cosa? 48 horas para ver si la persona es alérgica o no. En esas 48 horas o 2 días, lo que tengo que ver es si se produce alguna reacción desfavorable que puede ser picor, picazón, ¿sí? Picor o picazón es lo mismo, granitos, sarpullido, puede ser una erupción, se puede poner colorada la piel, etc. Se puede poner costra también. Bueno, hay distintos grados, ¿sí? Por lo general empieza con un picor, con una picazón. Yo por lo menos soy alérgica a la mayoría de las tinturas y he sentido primero picor, o sea, me empieza como a picar. Y esa picazón se empieza a incrementar. Si yo lo sigo dejando más tiempo, por lo menos a mí me ha pasado que esa picazón se me ha incrementado al punto de sentir que me quema. Me arde, me quema y tenerme que enjuagar en menos de 10 minutos porque ya después era cada vez como que iba peor y era insoportable, ¿sí? Eso es lo que me pasó a mí, inclusive ustedes recuerdan que yo les comenté que cuando yo me hice en una oportunidad una prueba de alergia con una tintura, yo en ese momento no era peluquera, no había estudiado peluquería y me había dado todo bien, ¿sí? Entonces me había podido teñir con esa tintura. Y después la segunda vez que me quise teñir, ya la compré directamente esa marca de tintura y me la apliqué directamente. O sea, no me hice la prueba de la alergia. ¿Por qué? Porque confié. Como ya me la había hecho la primera vez me había salido bien y la había tolerado bien y había estado todo bien, me la apliqué directamente. Y ahí fue cuando sentí todo esto que yo les digo.
que me empezó a picar, que me picó cada vez más fuerte, que sentí que me quemaba la cabeza y en menos de 10 minutos me tuve que enjuagar la cabeza sin importar que me había teñido o no me había teñido, cómo lo tenía. Me tuve que enjuagar la cabeza y recuerdo que estuve prácticamente una semana sin poder pasarme el peine por el dolor que tenía en el cuero cabelludo, que no soportaba ni esto, ni el movimiento del pelo, ¿sí? Eso para que tengan una idea. A cada uno le va a agarrar, depende de la sensibilidad, le va a agarrar a los 10 minutos, a otros le puede agarrar a la media hora, o a los 15 minutos, o a los 5 minutos, ¿sí? Depende. Bueno, por eso se dicen, todas las tinturas por lo general le dicen 48 horas, alguna por ahí, media perdida 24 horas, pero bueno, esos son los tiempos ideales, ¿sí? Después recuerden lo que ya hablamos en el curso, en el salón de la peluquería, si no es posible esos tiempos, bueno, con qué tiempos manejarse como para hacer la prueba de la alergia igual y no mandarse de aplicar una tintura sin hacer la prueba previamente, ¿sí? Para evitar que riesgos a la salud, porque los riesgos pueden ser graves, ¿sí? Como ha salido noticias en el mundo, en Inglaterra, en distintos países, que hasta ha llegado a haber hasta muertes de personas por alergia a una tintura. Así que hay que hacerlo. Una vez que yo ya le hice la prueba de la alergia, veo que la persona está todo bien, que no tiene ningún problema de alergia, que no tiene lastimaduras ni nada, entonces ahí preparo y envuelvo, ¿sí? Envuelvo toda acá la ropa de la persona, el cuello de la persona, de la ropa, lo envuelvo con la toalla. Un par de detallecitos. Toallas así, con decoración, con decoraciones, con bordados y eso no las recomiendo para este tipo de tareas, ¿sí? Siempre en peluquería se trata de que sean toallas lisas y más en el tema este de la tintura, porque siempre terminan manchadas, por lo general son blancas, después de la tintura va a la lavandina, se la lava y se la pasa por la lavandina enseguida para que no queden manchadas. Y si no, convienen toallas más bien negras, como para que cualquier resto de mancha, bueno, no se lo pasa por la lavandina, dura más la tela y bueno, y no se nota tanto la mancha de tintura. Un detalle. Recuerden siempre, cuando yo le dije acá de la prueba de la alergia, que tengo que poner la tintura y en la misma proporción el oxidante. ¿A qué me refiero con la proporción? A esto que habíamos hablado, que hay distintos tipos de tintura. Algunas tinturas son 1,1, otras son 1 más 1,5 y otras son 1 más 2. Esto lo tengo yo, ¿sí? Dependiendo de la tintura, esta información la puedo tener así en el frente de la tintura, como es en este caso que me dice 1 más 2, ¿sí? Se llega a ver ahí 1 más 2. En otros casos me aparece atrás en el envase que me dice acá que es 1 más 1,5 y en otros casos tengo que abrir la caja y ver en el interior lo que me dice y que me dice ahí la proporción. Si es 1 más 1, ¿qué significa? Que si yo en la caja tengo 50 gramos, ¿sí? 50 gramos de tintura, voy a tener que ponerle 50 centímetros cúbicos de oxidante, ¿sí? Acá yo tengo la cantidad de oxidante que tengo en la jarra. Si ustedes ven bien, acá tengo una rayita por 10, que son 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, otra chiquita de 20, esta otra 30, 40, la grande son 50, cada 50 hay una división grande, ¿sí? Después tengo 60, 70 y acá yo la tengo justo entre 70 y 80, ¿esto qué sería? 75 centímetros cúbicos, o sea,
que yo acá tengo preparado para la que es 1 más 1,5, ¿sí? Si yo tengo 50 de tintura, voy a utilizar 75 de oxidante, si es 1 más 1,5. Si es 1 más 2, ¿qué serían? Si son 50 de tintura, 2, que sería el doble. O sea, 50 más otros 50, serían 100 de oxidante. ¿Sí? Esto es muy importante, medirlo, tomarlo en cuenta. Y esto en los envases de tintura que les venden en los supermercados, que es para cualquier público que no tiene conocimientos, por lo general ya les viene en una cajita el kit de la tintura con el oxidante que necesita en la proporción que necesita esa tintura. Pero a nivel profesional nosotros tenemos, ¿qué cosa? La cajita del pomo de tintura por un lado y por el otro lado tenemos el bidón o el botellón del oxidante, ¿sí? Por eso hay que leerlo y fijarse con qué proporciones me manejo. Como ustedes ven acá en el envase, les indica, ¿sí? También en este caso elegí esta porque es bien didáctica, ¿sí? Porque le explico bien, hasta le muestra ahí con el dibujito. Acá tapé las marcas. Inclusive acá les dice de la prueba de sensibilidad. No sé si se llega a ver bien. Ahí la prueba de sensibilidad, que sería esta prueba de alergia, de siempre hacerla, ¿sí? Es más, si no lo tiene ni en la tapa ni en la contratapa, a veces lo tiene escrito así en esta letra chiquitita, que por lo general nadie la lee, pero que es muy importante leerla. O si no, abriendo la caja, adentro yo la desarmo, ¿sí? La despego y entonces ahí me aparecen esos datos, ¿sí? Bien. Entonces, yo tengo acá a mi clienta que ya está con su cuero cabelludo revisado, que está bien, el pelo desenredado, la toalla le envuelve la ropa, arriba le pongo la capa, ¿sí? Le pongo la capa, la brocho atrás. Después yo me pongo los guantes, ¿sí? Preparo obviamente, ya le divido la cabellera. Y después hago la mezcla de la tintura con el oxidante. Voy a hacer la aclaración sobre la división de la cabellera. Yo acá en este caso trato de... hay algunos peluqueros que dividen la cabeza en varias partes. Yo lo trato de hacer lo más sencillo posible y lo más fácil posible para no perder tiempo y para que sea práctico, ¿sí? Simplemente hago una línea, ¿sí? Al medio, una raya al medio. ¿Y qué va? Siempre, la raya al medio siempre la tomamos como referencia acá, la naricita, ¿sí? El puente de la nariz. Si veo que tengo que corregir algo, bueno, ahí lo corrijo. Obviamente yo en el salón de peluquería voy a estar trabajando con ¿qué? Con el espejo enfrente. Entonces no me voy a estar inclinando para verle o torciéndole la cabeza para verle dónde tiene la nariz, ¿sí? Sino que ya lo veo por el espejo. Entonces, hago la raya al medio. ¿Y hasta dónde sigo la raya al medio? Hasta la altura de la línea de oreja a oreja. ¿Cuál es esa línea de oreja a oreja? Es acá donde está la orejita, donde termina la orejita, ¿sí? Hasta esa altura, ¿sí? Sería la línea de oreja a oreja. Lo voy a hacer para los principiantes que están mirando, ¿sí? Para los que están en primer año, para que lo vean más gráficamente. Lo voy a separar esta parte de la cabellera, ¿sí? De la raya al medio, como ustedes ven.
ya tengo la línea de oreja a oreja. Le voy a poner el separador nada más que para los efectos visuales, para que se vea bien. Y si yo esto lo continúo de la raya al medio para la otra orejita, ¿sí? Ahí consigo lo que sería la línea de oreja a oreja. Con los años, con la práctica, esto yo lo puedo peinar, lo puedo dejar separado, así peinando esto para atrás, ¿sí? Pero si quiero le puedo poner un broche y si no, no hace falta, ¿sí? Yo ahora lo separo para que ustedes lo puedan ver bien. Voy a sacar la cabecita del soporte, del holder, para que ustedes lo vean bien, ¿sí? La línea esta del medio me está separando lo que sería la mitad de la parte frontal. Recuerden acá las divisiones de la cabeza, que a continuación de la frente yo tengo acá la parte frontal. Y después lo que es arriba de la oreja es la parte lateral de un lado y la otra parte lateral del otro. Bien, ya tenemos entonces la línea de la raya al medio y la línea de oreja a oreja, ¿sí? Que me separa dentro de la parte frontal, me separa del frontal para un lado y para el otro, y la parte de los laterales. Siempre que vaya a proceder con la tintura, siempre voy a poner todo este mechón para un costado y este otro mechón para el otro costado, ¿sí? Nunca para adelante, nunca le va a estar cayendo el pelo en la cara, en el rostro de la persona, siempre para los costados, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo procedo para teñir en dos casos puntuales y que son bien distintos. Uno, que es el típico caso cuando viene una persona de otra tintura que se viene a actualizar, digamos, a retocar lo que serían los crecimientos, lo que le creció desde una tintura hasta ahora, ¿sí? Estos crecimientos mal llamados raíces, ¿sí? ¿Por qué digo mal llamados raíces? Porque la raíz está dentro de la piel, la raíz del pelo está dentro del cuero cabelludo, ¿sí? Está dentro de la piel, esa parte no la vemos. Entonces, siempre nosotros, ¿con qué estamos trabajando? Con el tallo del pelo, ¿sí? Esto que nosotros vemos es el tallo del pelo. Entonces, voy a hacer lo que sería el ejemplo de cuando yo voy a teñir una cabeza, una cabellera que ya fue teñida previamente, y después voy a pasar al otro caso cuando se tiñe por primera vez en un cabello que es virgen. Entonces, yo acá tengo 75 centímetros, ¿sí?, cúbicos de oxidante. Acá en el bols, supuestamente yo tendría 50 gramos de tintura. Si yo tengo un pelo muy largo y yo voy a utilizar más cantidad, voy a ir mezclando siempre de a un pomo de tintura, lo aplico y después vuelvo a preparar otro pomo de tintura y así, pero no los preparo todos juntos porque va pasando el tiempo y se va oxidando esa tintura y va perdiendo fuerza. Por eso lo voy a aplicar, la voy a ir preparando de a uno. Como ustedes ven, yo acá volqué el oxidante y ¿qué pasó? Se cayó, pero me quedó una buena cantidad acá en la jarrita medidora, ¿sí? Entonces yo acá, como tiene la boca ancha, era lo que yo les comentaba, yo puedo pasar acá con el pincel y terminar de limpiar dentro de la jarrita medidora todo el resto de oxidante. ¿Para qué? Para que no haya desperdicio y para respetar realmente las cantidades que me pide, ¿sí? Si me pidiera, en este caso, como hice, que es en la proporción de 1, 1,5, teniendo como referencia 50 gramos de tintura, entonces ahí le pongo 75 de oxidante, ¿sí?
Mezclo bien, cosa que no queden grumos, nada. Obviamente yo voy a tener los guantes. La clienta ya está preparada. Y cuando está, en este caso, que viene con un retoque, ¿sí?, de una tintura previa y que es el retoque de los crecimientos, lo que voy a hacer es venirme acá con la tintura ya preparada. Como me queda, ven, en el pincel, yo así no lo aplico. ¿Por qué? Porque queda demasiado y puede llegar a chorrear. Descargo un poco en el bols, ¿sí?, cosa de que no me chorree. Y con esta parte que está bien cargadita, ahí aplico de un lado y del otro, ¿sí? ¿De dónde? De la raya al medio. Empiezo con la raya al medio, ¿sí? Como en este caso estamos hablando del ejemplo de un crecimiento, por lo general el pelo crece 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros por mes, entonces yo le voy a estar aplicando en ese centímetro o 2 centímetros que es del pelo virgen que le creció. Y ahora lo que tengo que hacer es ir dividiendo los mechones. Voy a agarrar capitas muy finitas de pelo, muy finitas, ¿sí? Como yo siempre digo, tienen que ser capitas transparentes. Yo tengo que levantar el mechón y tengo que ver a través del mechón. Si yo veo a través del mechón, está bien, agarré la cantidad correcta. Ahora, si yo agarré, por ejemplo, acá, agarro mucho pelo, yo no veo a través del mechón. Entonces, eso significa que agarré mucha cantidad, ¿sí? Lo hice un poco exagerado, pero bueno, para que se vea bien. Entonces, cuando yo agarro la cantidad correcta, bien finita, yo tengo que tener acá en el reverso de la mecha, tengo que tener parte de la tintura que apliqué de este lado, ¿sí? Pero siempre me puede quedar algún que otro pelito que por ahí no se cubrió. Entonces, como ya les dije, yo vuelco el mechón sobre el costado, nunca que le caiga adelante, ¿sí?, de la clienta, agarro otro poquito, saco cualquier excedente, ¿sí?, y con la tintura que cargué del pincel voy a este mechón que no tiene nada. Y con lo que me queda voy en el reverso del mechón anterior, ¿sí? Y entonces ahí me aseguro que le quede bien cubierto de tintura. Y después continúo, ¿sí? Vengo acá con la colita del pincel, ¿sí? Separo el mechón, lo vuelco para el costado y vuelvo a proceder a agarrar, ¿sí?, a descargar el excedente. Yo acá volteo para que se vea en la cámara, pero si no, esto yo lo tengo apoyado, ¿sí?, no lo estoy agarrando el bolso. Y coloco, aplico y lo que me queda lo aplico en el reverso del otro mechón. Y así voy siguiendo, ¿sí? Voy agarrando siempre mechones finitos, mechones transparentes. Yo tengo que ver a través del mechón, lo vuelco hacia el costadito, agarro del bols, descargo el excedente, lo primero lo aplico sobre el otro mechón y lo que me queda en el reverso del mechón anterior. Y así voy siguiendo y voy bajando hasta terminar hasta la oreja. Cuando terminé todo este costado, ahí vengo de nuevo con esta parte que era de la raya al medio. Vuelco acá todo el mechón para este costadito y después vengo para este otro lado, ¿sí? ¿Por qué lado empiezo? Si por el lado izquierdo o por el lado derecho, es indistinto. Lo que sí por ahí influye es si la persona utiliza raya al costado, ¿sí? Yo una de las cosas que puedo hacer cuando empiezo, antes de empezar a teñir, es preguntarle a la persona, ¿te haces por lo general raya al costado? ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo? ¿Del lado derecho? Entonces, si se hace, por ejemplo, acá del lado izquierdo, raya al costado del lado izquierdo, empiezo del lado izquierdo. Si se hace raya al costado del lado derecho, empiezo de la raya al medio para el lado derecho, ¿sí? Algunos peluqueros lo que suelen hacer es
contornear todo. Todo acá, todo el costadito, todo acá este otro costadito de la oreja, todo acá de la parte baja de la nuca. Yo particularmente yo no empiezo contorneando, porque si yo cargo bien, como ustedes ven ahí, yo acá cargué bien y ya quedó todo impregnado acá, porque yo cargué bien, ¿sí? Entonces ya me queda impregnado. Lo que sí puede pasar de que de repente la persona tiene acá un pico o acá en las patillas tiene una pelusa. Entonces lo que sí hago yo es que después de aplicar todo, tanto en este costado como en el otro costado, ¿sí? Una vez que termine en la parte frontal y en los laterales, antes de ir para la parte de atrás, ¿qué es lo que hago? Ahí chequeo todo el contorno de adelante. Todo ese contorneo. Entonces ahí chequeo si llega a ver algún piquito o alguna pelucita, bueno, entonces ahí la cubro. Pero si no, ya me tiene que quedar bien cubierto. Como yo les había comentado, esta parte yo ya le había aplicado antes, ¿sí? Entonces directamente voy a agarrar el mechón y con el pincel cargado voy en el otro mechón y voy en el reverso de lo que me quedó, ¿sí? Vengo de nuevo con la colita, ¿sí? Del pincel y sigo. Y vuelvo a cargar, descargo el excedente, voy en este mechón, ¿sí? Y en el reverso de este otro, como para asegurarnos. Hay distintos tipos de pinceles. Están estos que son finitos y hay otros que son más gordos, ¿sí? Yo le digo la brocha gorda, esos grandotes. Bueno, algunos compran esos pinceles que tienen, ¿qué cosa? Esta parte bien gorda, pensando que con esos pinceles van a ser más rápido. Y particularmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque con esos pinceles, cuanto más grandes son, abarcan más superficie y es más fácil que dejen manchada la piel de la persona. Cosa que hay que siempre cuidar de no manchar la piel. Entonces, para mayor prolijidad, siempre convienen estos que son angostos, estos pinceles angostos. Entonces, primero descargo en estos 2 primeros centímetros, en este mechón, y después lo que me queda en el reverso del anterior, ¿sí? Y así voy siguiendo, ¿sí? Yo lo estoy haciendo lento para ir explicando, pero si no, se suele hacer como rápido. La rapidez, ya les digo, chicos, esto es algo que la rapidez se hace con la práctica, ¿sí? No se busca rapidez, porque si yo busco rapidez, voy a hacer las cosas mal. Por lo general, cuando buscan rapidez, terminan haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y manchan, ensucian, hacen desastre. La rapidez viene con la práctica, por eso lo importante es practicar. Practicar mucho. Y un mismo tema que yo digo, bueno, yo lo tengo aprendido, bueno, no importa. Lo vuelvo a practicar, lo vuelvo a practicar. ¿Para qué? Para hacerlo cada vez más rápido, más prolijo y más rápido. Cargo y descargo en el cabello, ¿sí? Cargo el pincel y descargo en el cabello. Siempre estamos hablando de ¿qué? De estos primeros 2 centímetros, ¿sí? Como ustedes ven, ya estoy agarrando mechones tan finitos que ustedes ven que yo saco y ya tiene, ¿sí? Producto. Entonces, bueno, nada más que le termino de cargar, ¿sí? Pero si no, cargo de nuevo ahí, ¿sí? Y siempre chequeo acá en el reverso. Como yo les dije, cuando termino todo acá al costado, entonces ahí hago el contorno como para chequear si me quedó alguna puntita, algo sin terminar de cubrir, ¿sí? Si no, directamente, obviamente acá todavía no llegué, entonces si quiero le puedo hacer el contorno de acá y si no, después lo hago cuando termino la parte de atrás. Bien, ya terminé acá la parte frontal y los laterales. Siempre cuido que el cabello no le vaya adelante a la cabeza, a la cara del cliente. Agarro el mechón y lo acomodo ahí en el costado. Entonces ya hice
una parte del frontal y todo un lateral, una parte del frontal y todo un lateral. Y ahora lo que tengo que hacer es toda esta área de atrás, que sería la nuca alta, la nuca media, que la nuca media es a la altura de las orejas, y por último la nuca baja. Bien, acá como sigo, bueno, algunos esta parte, ahora yo acá le voy a poner un brochecito nada más que para que a ustedes no se les confunda mientras ven el video, para que no se les confunda el cabello, ¿sí? Pero si no, yo ese brochecito no lo pongo, es nada más que para efectos visuales del video. ¿Cómo hacen algunos? Algunos le hacen una división acá y lo forman como en cuadrantes. Yo directamente lo utilizo todo esto como renglones, como todo una parte, ¿sí? ¿De qué manera? Vengo acá de nuevo y cargo todo acá, como habíamos dicho antes, ¿sí? Cubro todo de oreja a oreja, cubro toda esta parte. Y una vez que cubrí, vengo acá con la colita del pincel, separo. A mí me resulta más práctico así, pero si les confunde, si los marea porque es mucho pelo, bueno, ahí lo pueden separar en cuadrantes. Yo directamente lo hago todo de una. Cargo el pincel y le aplico acá en los crecimientos, ¿sí? Que sería todo ese pelo virgen. Podría ser 1 o 2 centímetros. Si dejó pasar un poquito más de tiempo la clienta, puede ser un poquito más de 2 centímetros, pero no mucho más. Y ahí le aplico en el reverso, ¿sí? Una vez que ya está, vuelvo a agarrar todo, siempre capitas finitas, ¿sí? Finitas. Recuerden esto, tienen que ver a través del pelo. Como ustedes ven acá, a ver si se llega a ver. Yo estoy separando capitas finitas. Puedo ver a través del cabello, ¿sí? Ahí lo muestro bien, creo que se ve bien ahí en la cámara. Bueno. Entonces, siempre separo capitas finitas y como les dije, separo capitas finitas, cargo el pincel, ¿sí? Cargo siempre acá en esta parte del cabello y con lo que me queda, ¿sí? Si no me quedara mucho o lo veo medio seco, le pongo ahí en el reverso. Si lo veo medio seco el pincel o el pelo, ¿sí? Que ya le hice bastante, entonces ahí vuelvo a cargar el pincel. Por lo general se agarran capitas bien finitas de pelo, siempre cuando levantan, en el reverso va a tener también tintura, ya va a tener el producto, ¿sí? Si lo hacen bien, ya va a tener tintura. Pero yo igualmente le voy a poner, ¿para qué? Para asegurarme de que no quede ningún pelito sin cubrir, ¿sí? Para que quede todo bien cubierto. Y bueno, y así voy siguiendo, ¿sí? Voy ahí, aplico todo en el reverso del anterior, le termino de descargar lo que me quedó en el pincel y vuelvo a separar y a ir bajando hasta donde, hasta llegar con la parte de abajo. Esta parte que la llevo para adelante siempre la separo más bien para el costado, ¿sí? Para que no le caiga el pelo a la clienta. Cuando voy llegando a las partes más de la nuca baja, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que voy a tener que pedirle a la clienta que incline la cabecita para abajo, ¿sí? Por lo general, según el trabajo, cuando estamos trabajando en la nuca baja, que sería la nuca baja, recuerden, es esta parte de acá abajo, o sea, la que viene de acá, debajo de la oreja. Esta es la nuca baja. Esta altura, a la altura de la oreja, sería la nuca media. Y lo que es acá arriba es la nuca alta. Bueno, cuando llego acá a la nuca abajo, yo voy a necesitar que
incline la cabeza para abajo. Yo la puedo acompañar el movimiento con la mano, pero no tampoco mandarle así de bruscamente truc y bajarle la cabeza, porque la persona se puede sentir como agredida, ¿sí? Entonces siempre sean respetuosos, amables, considerados con el cliente. Bien, esta es una forma, así voy siguiendo hasta terminar con esta parte de acá abajo. Cuando termino acá con el crecimiento, como ya habíamos visto ahí en la parte teórica, lo dejo 10 o 15 minutos como mucho y después ya continúo y extiendo de medios a puntas, o sea, de esos 2 centímetros que yo dejé antes, lo extiendo hacia el resto del cabello, ¿sí? Cuando es retoque de crecimiento empiezo por la parte frontal y los laterales y después voy bajando, nuca alta, nuca media y nuca baja. Una vez que termine de aplicar, ahí voy a terminar con la cabellera ahí a esta altura. Obviamente lo voy a dejar ahí, si quiero le puedo poner un brochecito para agarrarlo, ¿sí? Ahí termino de aplicar ahí en los crecimientos y dependiendo al principio cuando no están cancheras, bueno, van a tardar. La cuestión es que ustedes practiquen bastante para poder aplicar toda la tintura en menos de 10 minutos, ¿sí? Entonces, aplican ahí, lo dejan, si están en una época así fría de invierno, bueno, después lo extienden y lo pueden poner todo dentro de un gorrito, ¿sí? De un gorrito para que se concentre más el calorcito y le ayude para la tintura. Entonces, una vez que yo terminé acá de aplicar en estos 2 centímetros, pasaron los 10 minutos, después vengo con el pincel y empiezo a aplicar de ahí, de esos 2 centímetros que yo dejé, y lo extiendo hacia las puntas. ¿Para qué? Para revitalizar el color de la tintura que ya tenía y que se fue lavando con los lavados, con el tiempo que ya tiene la tintura puesta. Bueno, este es un caso, es el caso más habitual, es el común, ¿sí? Es el caso típico de la persona que ya está teñida y que se viene a retocar los crecimientos. Y a continuación vamos a pasar a el otro caso. El caso que es una persona con pelo largo, con pelo virgen, que nunca se tiñó antes y que se quiere teñir por primera vez. Bien, acá continuamos. Y vamos a recordar, acá en este caso, que viene la persona con el pelo virgen. Acá, como yo ya estuve haciendo la otra muestra, tengo todavía la cabecita mía mojada. Así que voy a repasar un par de detalles. Donde acá también comienzo, ¿sí? Con la raya al medio y con la línea de oreja a oreja. Como ustedes ven, siempre recuerden que cuando yo hago la raya al medio, ¿sí? Cuando yo hago la raya al medio y la línea esta que va de una oreja a la otra oreja, acá este punto que me queda marcado, este punto que es justo donde se une la raya al medio con la línea de oreja a oreja, este punto es el punto cúspide. Es el punto cúspide, es el punto más alto de la cabeza, ¿sí? Eso recordando las divisiones de la cabeza, habíamos dicho acá la parte frontal, que es una mano, la parte frontal que continúa de la frente, y con la raya esta al medio, este es el punto cúspide. Lo que continúa después de la parte esta frontal, lo que continúa acá arriba de la oreja, que es también una mano, es la parte lateral, en este caso el lateral derecho, del otro lado sería el lateral izquierdo. Este es el punto cúspide. El área circular que rodea el punto cúspide es la coronilla, que cuando veamos el tema de cortes de cabello, por lo general en la coronilla siempre tenemos remolinos.
Entonces tenemos acá la coronilla, que también en los hombres por lo general es el lugar donde empieza el problema de la alopecia o de la calvicie, en la parte de la coronilla y en la parte esta de las entradas, ¿sí? Que comúnmente se le dice. Y bueno, continuando entonces frontal, laterales, punto cúspide, coronilla, y la manito esta de acá arriba es nuca alta, nuca media, que es acá a la altura esta de la oreja, es la nuca media, y después abajo es la nuca baja. Por debajo de la orejita tengo esta parte que es la nuca baja. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando viene la persona a teñirse con un pelo virgen, con un pelo que nunca se teñió? ¿Sí? Que se va a teñir por primera vez, y como en este caso que tiene un pelo largo. Pues si lo tiene un pelo así súper cortito, que es cortito como cortado con máquina, que tiene 2 o 3 centímetros, bueno, se trabaja como vimos antes, ¿sí? De frontal, laterales y la nuca alta, media y baja, porque son 2 centímetros, es como si fuesen los crecimientos, ¿sí? Cuando es así muy cortito. Si no, si es un pelo más largo, ya se va a trabajar, si es virgen y más largo, ya se va a trabajar como vamos a ver ahora. Entonces yo separo esta parte y recojo esta parte del cabello, ¿sí? Lo agarro acá con un brochecito. Lo puedo retorcer el pelo. No recomiendo que hagan muchas vueltas. Algunos lo retuercen mucho y le dan mucha vuelta y después como que lo terminan enredando. Tengan cuidado con esto, con retorcerlo demasiado. Si hacen una vueltita y nada más, está todo bien. Y acá con un broche puedo recoger los laterales con el frontal. Si tuviese mucho pelo, pongo un broche acá y otro broche acá. Y después acá voy a empezar por la nuca baja. Así que también, si tengo yo lo que les había dicho, era que utilizaran 4 broches, ¿sí? Que son los 4 separadores. Entonces ahí, si tengo una cabellera con mucho pelo, puedo poner un broche acá, otro broche acá, otro broche para esta parte de la nuca alta y la nuca media, y otro broche con el que me voy a ir manejando primero, que es de la nuca baja. Yo ahora acá me voy a manejar con 2 broches, ¿sí? Con 2 separadores. Recuerden acá los separadores, estos, cuanto más pelo agarran, mejor. Entonces, tengo acá mi clienta que tiene el pelo virgen, ¿sí? Lo tiene virgen, lo tiene largo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recuerden que yo estaría con guantes, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dejar estos 2 centímetros, ¿sí? Que puede ser así, o 1 centímetro, como yo prefiera. Entre 1 a 2 centímetros, entre 1 y 2 dedos. Si tengo un dedo grueso, bueno, pondré un solo dedo. Si los tengo finitos, pondré 2 dedos, para que tengan una idea. Los dejo sin cubrir y agarro con el pincel y cubro, ¿sí? Cubro todo el mechón. Por lo general trabajo sobre una tablita. O si no, como en este caso, sobre mi propia mano, ¿sí? Y cubro todo hasta la puntita del pelo. Lo cubro bien, ¿sí? Le paso el peine de un lado del otro. Como ustedes ven, lo cubrí tan bien que hasta en el reverso está cubierto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estoy con capitas finitas de pelo. ¿Y acá qué me quedó? Cuando pasé el peine, ¿qué me quedó? Me quedó producto, ¿sí? Lo que sería la tintura. Bien, ese producto, este resto de tintura no se desperdicia, ¿eh? Agarro acá, separo otra capita, ¿sí? Separo otra capita de cabello, también finita. Lo agarro,
¿sí? Y esta otra capita de cabello que separé, enseguida se diferencia porque esta está cubierta con tintura y la otra no. Y ahí paso el excedente del peine y ahora con el pincel voy arrastrando todo y voy cubriendo en todo el resto, ¿sí? En todo el resto del mechón. Una vez que termino de cubrir, ahí le paso el peine. Si yo llegué a agarrar una capita que era un poquito más gruesa y no veo que me quede cubierto de producto de tintura en el reverso, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, pasarle con el pincel, ¿sí? Bueno, lo dejo acá hacia un costado y vuelvo a bajar otra capita de cabello, ¿sí? En este caso saqué una capita un poquito más gruesa, ¿sí? Pero ustedes vean, acá cómo está esta capita, está transparente, se puede ver a través del pelo, ¿sí? En cambio acá esta parte, que ya dejé que cayera un poquito más de pelo, quedó un poco más grueso y ahí ya no se ve. Ojo con esto, cuando queda así grueso, corro un peligro. ¿Qué peligro? De que yo cubra acá en la parte de arriba, pero acá en el medio no me quede cubierto, ¿sí? Porque si yo cubro acá arriba, cubro acá abajo, pero acá en el medio no me queda cubierto, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado cuando son capas gruesas. Siempre hay que agarrar, ¿qué cosa? Mechones finitos. Yo acá este excedente lo vuelvo a sujetar en el broche. Entonces agarro toda esta capita de pelo que está seca, ¿sí? Y le paso con el pincel. Le paso con el pincel bien cargadito, ¿sí? Me falta producto, vuelvo a cargar en el bols, ¿sí? Dejo ahí ese 1,5 cm o 2 centímetros, no más. Y aplico todo hasta el final, hasta la punta, ¿sí? Bien hasta la punta del cabello. Una vez que termino de aplicar bien, le paso el peine. Me queda acá excedente, entonces ahí con el mismo excedente le puedo pasar ahí en el reverso de la mecha y me queda súper impregnado de un lado del otro. Eso quiere decir que apliqué bien, ¿sí? No estén regateando material, escatimando material y después atenta contra el trabajo que queda mal, ¿sí? Entonces así voy bajando distintas capitas. Ojo cuando son capitas así gruesas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que la voy a hacer a propósito. Voy a cargar acá el pincel y voy a aplicar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Tengo que tener mucho cuidado cuando aplico en una capita que es más gruesa porque me puede quedar una parte seca. Entonces ahí tengo que aplicar y enfatizar. ¿Ven ahí cómo hago? Y vuelvo, y vuelvo. En cambio de la otra manera no volvía. Ya lo aplicaba y seguía. Acá tardo más tiempo porque tengo que, como decir, al aplastar más, tengo que provocar este efecto de abrir, ¿qué cosa? El mechón. ¿Para qué? Para impregnarle a todo el cabello. Pues si no abro el mechón y no le impregno a todo el cabello, no le va a quedar la tintura, ¿sí? Entonces tengo que ir abriendo el mechón, aplastando, ¿sí? Impregnando bien todo. Si es que bajé un poquito más de cantidad de cabello. Acá en este caso me quedó parte seco, entonces tengo que volver a cargar el pincel y tengo que volver a abrir el mechón y volver a aplicar para que quede bien impregnado, ¿sí? Y siempre antes de bajar la siguiente capa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasarle el peine. Cuando le paso el peine, ahí me aseguro que quede todo bien cubierto. Con el excedente lo puedo dejar acá, como pasándolo ahí en la parte del reverso del mechón. Y después lo vuelvo a pasar por arriba y por abajo. Y ahí me queda bien impregnado. Y ahí lo pongo para el costado y ahí sigo bajando. Bueno, ¿cómo sigo? Bueno, sigo así con cada capita, voy bajando hasta terminar hasta acá arriba. Cuando termino de cubrir todo
de acá, como se le dice, de medios a puntas, pero que no es precisamente el medio como si fuese la mitad del pelo, sino nada más que dejo ese 1,5 cm o 2 centímetros, ¿sí? De acá, de medios a puntas sería dejando esos 2 centímetros, de acá hasta la punta, cubro bien. Una vez que terminé la nuca baja, paso a la nuca media. Cuando termino la nuca media, paso a la nuca alta. Cuando termino con esto, ahí voy acá a los costados y paso a lo que sería un lateral y voy subiendo, ¿sí? Y después el otro lateral y voy subiendo hasta terminar con la raya al medio. Siempre recuerden que acá, bueno, yo acá tenía lo ya mojadito de lo que era el trabajo anterior, pero acá en este que va como si fuese del pelo virgen, ¿sí? Yo dejaría esos 2 centímetros y aplicaría en todo el largo del mechón, ¿sí? En todo el largo del pelo, y después paso el peine para que quede bien impregnado y después voy bajando. Una vez que termino todo esto de completar todo, lo dejo 10 o 15 minutos como mucho y después empiezo a aplicar en los que sería en esta parte de esos 1,5 cm o 2 centímetros que está cerca del cuero cabelludo. Como vimos antes, bueno, empiezo a aplicar y después voy separando y voy haciendo como el trabajo como vimos antes. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda me preguntan, me dicen. Suscríbanse acá al canal para poder ver material exclusivo y todos los videos que voy a ir subiendo con las explicaciones de los distintos trabajos. ¿Sí? Cualquier duda me consultan, me dicen. Para suscribirse al canal es muy fácil, directamente le hacen clic en el botón de suscribirse y puede ser que les pida el correo electrónico, nada más, ¿sí? Uno de los detalles a tener en cuenta es que cuando yo voy a teñir un pelo largo, ¿sí? De que siempre conviene envolverlo con un gorro, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese lo peino, obviamente, y lo pongo así y le pongo ahí el gorrito de plástico, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para que este calorcito que viene acá del cuero cabelludo, ¿sí? Por lo general esta parte del frontal, los laterales es más calentito, para que este calorcito, al estar todo envueltito en el gorro, se concentre más y tome mejor, ¿sí? Recordemos que la cutícula del cabello se tiene que abrir para que entre, ¿qué cosa? El color de la tintura. ¿Qué cosas abren la cutícula del cabello? Bueno, lo abren los productos químicos, como es este de la tintura. Aparte de darle el color, abren la cutícula. Pero además, otra de las cosas que abren la cutícula, que es el calor. Entonces, si yo a esto lo pongo en una época así fría como ahora que estamos en invierno, si yo esto lo pongo dentro de un gorrito, eso me va a ayudar para que ese trabajo se realice mejor, ¿sí? Para que quede mejor. Si en el salón tengo una buena calefacción y bueno, estoy como en un clima de verano, bueno, puedo hacerlo igual, de poner el gorrito, pero no es tan necesario como en un salón donde, bueno, no tengo una buena climatización o no tengo una buena calefacción en este caso, ¿sí? Especialmente cuando son esos cabellos largos. En este caso es un cabello largo, pero no tanto. Hay otros cabellos que son largos hasta la cintura, ahí sea como sea, sí o sí lo tienen que poner en gorro. Recuerden otra cosa, con estos cabellos, cuando son cabellos largos, van a utilizar más de una tintura, más de un pomo de tintura. Entonces ahí, ¿qué tienen que hacer? Siempre mezclar el pomo de la tintura con el oxidante en las proporciones que le pide la tintura.
Y cuando lo terminan de mezclar, ahí lo aplican y cuando se les termina eso, ahí preparan otra vez otro pomo con el oxidante que corresponde a ese pomo, ¿sí? Van preparando la mezcla a medida que se les va acabando, pero no hago toda la mezcla junta de 2 o 3 pomos y los dejo todos ahí en el bols y va perdiendo, ¿qué cosa? Va perdiendo fuerza esa tintura, va perdiendo poder porque se va oxidando. Recuerden que, como habíamos visto, esa pirámide, ese triángulo, que donde los primeros 20 minutos es cuando más poder tiene, más fuerza tiene, y después esa fuerza decae en los siguientes 20 minutos. Entonces yo lo que tengo que conseguir es que esa tintura actúe, y por eso la importancia de la práctica, porque si yo la aplico en menos de 20 minutos, yo me estoy asegurando de que le va a ir con fuerza a esa tintura, ¿sí? En cambio, si yo tardo más de 15 o 20 minutos, ya lo que estoy aplicando no tiene la misma fuerza, está decayendo la fuerza, ese poder de la tintura. Entonces no va a ser lo mismo el efecto, no va a ser el mismo resultado. Por eso la importancia de practicar. Y después otra de las cosas, recuerden lo que yo les dije en la parte teórica, que cuando yo voy a aplicar una tintura, ¿sí? Lo que tienen que tener mucho cuidado es que esté toda esta parte del contorno, ¿sí? Toda esta parte del contorno de la cabeza, de la cabellera, esta parte de las orejitas, ¿sí? Del cuello, toda esta parte que esté en sí la piel bien humectada, y que si yo voy a teñir con un color oscuro, ya sea cualquiera de los castaños o un color negro, de proteger todo esto antes de aplicar la tintura. ¿De qué manera protegerla? Bueno, poniéndole gel. Siempre en la peluquería tenemos gel, porque para algunos peinados utilizamos el gel. Entonces, antes de empezar a teñir, así como yo la preparé a la clienta, le desenredé el pelo, le puse la toalla, le puse la capa, bueno, ni bien termino de poner la capa, agarro el pote de gel y le contorneo todo acá en la orejita, todo acá, todo esto aparte, se la contorneo todo con un poco de gel. ¿Para qué? Para que la piel, si está un poco deshidratada, ¿sí?, que vaya chupando ese gel, pero que no absorba la tintura. Cosa que si yo no lo pongo, hay colores que enseguida se absorben y manchan mucho. El rojo mancha mucho, todos los castaños, el negro. Bueno, cuanto más oscura es la tintura, más mancha, ¿sí? Entonces, si yo me voy a teñir a mí misma, bueno, siempre conviene tener la piel bien humectada, ¿sí? Con cremas, tomando bastante líquido, tomando bastante agua, no cualquier líquido, porque bueno, hay algunos líquidos que no ayudan tanto, porque por ahí ayudan más a deshidratar, como puede ser el alcohol y eso, así que no se me emborrachen con la excusa de hidratar el cuerpo. Siempre tienen que hidratar con agua. Y además del agua, bueno, puedo llegar a tomar un poco de té o alguna gaseosa o alguna otra bebida, pero poquito. Siempre es conveniente tomar agua, que es el líquido más sano, que es el que hidrata bien la piel, ¿sí? Porque al no tener otros componentes químicos, hidrata bien la piel. Entonces, si yo tomo suficiente líquido y aparte me humecto, ¿sí?, la piel, bueno, va a ser muy raro que se me manche. Pero si yo estoy atendiendo a una cliente y yo no sé cómo se cuida la piel, o ya la noto, a veces se nota, ya a simple vista se nota que la piel esté deshidratada, entonces más que más ahí tengo que reforzar con más cantidad de gel, ¿sí? También pueden poner cremas, pero también tienen el problema de que la crema puede ser una persona que sea alérgica, y hay cremas que que no son hipoalergénicas, o porque tienen una fragancia o porque tiene determinados principios activos que pueden
a la persona que tiene piel sensible le puede dar alguna molestia. Entonces, para evitarse todo problema de ese tipo, le ponen gel, ¿sí? Le ponen gel todo por acá, todo acá contorneando toda la orejita, todo acá en el contorno, de la nuca también. Y cuando terminan de aplicar toda la tintura, lo peinan y si quieren le ponen el gorrito, si llega a tener el pelo largo, y ustedes ahí observan cómo quedó. Si ustedes ven que quedó así algo manchadito, no lo dejan los 40 minutos, los 45 minutos que faltan de la tintura, sino que ya vengo con una esponjita o con una toallita limpia, con la puntita de la toallita, ¿sí? Humedecida o con un poquitito, una gotita de shampoo, y ahí apenitas le paso y ya le saco el excedente de la tintura que le fue a la piel. Le saco la mancha, evito que se manche la piel, ¿sí? Entonces, de esa manera yo limpio y no dejo que penetre. Cosa que muchas veces dejan, ahí ya terminaron de aplicar la tintura y largan todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Después esas manchas quedan y después cuando van al lavado de la cabeza empiezan a refregar y le dejan toda colorada la piel y manchada. No, eso es un mal trabajo. Yo tengo que evitar que la piel absorba. Entonces, si yo le pongo el gel, aplico la tintura, veo alguna que otro bordecito de tintura que me quedó en la piel, lo limpio y después dejo los 45 minutos. Entonces ahí cuando después la llevo a la pileta para lavar, la piel queda impecable, queda bien, porque así se tiene que ir la clienta, con la piel impecable, bien. Con la piel manchada es un mal trabajo, ¿sí? Otra de las cosas, por favor, tengan cuidado si la persona tiene anteojos, ¿qué tengo que hacer? Que se retire los anteojos antes de aplicarle la tintura. También si tiene aros de metal o collares, bueno, todas esas cosas que se las retire, ¿sí? Obviamente se lo saca y se lo guarda la propia persona, el cliente, se lo guarda en su cartera, en su bolso, ¿sí? Traten de evitar tocar, ¿sí? Que la propia persona se saque el arito y se lo guarde en su carterita, o en su campera, o en su bolsillo, o en lo que haya traído, ¿sí? Cosa de evitar todo, bueno, yo te lo saco y después lo dejo ahí en el mostrador y después, no sé, agarró la clienta una revista y se le cayó del mostrador al piso. Y después por ahí piensa que alguien se lo sacó y por ahí está en el piso y en el piso se ensució, o vino un chico para atenderse por otro lado y resulta que pisó o pateó y es un asco eso, ¿sí? Entonces, cuidemos la higiene, cuidemos la limpieza, respetemos al cliente y respetemos las pertenencias del cliente. Como otra de las cosas, esto de la toalla, siempre envolver la ropa, ¿sí? ¿A qué me refiero con envolver la ropa del cliente? A esto. Si yo tengo acá la ropa, yo con la toalla cuando la coloco, envuelvo la ropa, ¿sí? La envuelvo, la meto por dentro y después viene la capa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo al aplicar acá, en la nuca baja, la tintura, estoy aplicando acá voy a tener yo, ¿qué cosa? La toalla. Entonces, si yo acá al aplicar en esta parte, llego a manchar, que se manche mi toalla, que se manche arriba la capa, que yo eso lo saco y lo lavo, pero no que se manche, ¿qué cosa? La ropa de la persona, la ropa del cliente. Porque ese cliente por ahí viene y después se va a una fiesta y no va a ir con la ropa manchada. ¿Se entiende? Entonces, todos los cuidados hay que tomarlos, hay que ser prevenido, hay que ser prolijo y por eso hay que cuidar mucho la prolijidad y practicar. La velocidad viene con la práctica, no con querer hacerlo rápido. Bueno, espero que con esto se hayan terminado de repasar algunas de las cosas de las que estuvimos viendo y que hayan quedado claro. Cualquier duda me dicen, ¿sí? Tanto sea para mis alumnos y para cualquier otra persona que se haya unido acá viendo el video bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ahí se suscriben y me preguntan
También tengo mi página de internet, tengo mi correo electrónico que me pueden hacer cualquier consulta. Un beso, espero que les haya gustado mi primer videíto, así que bueno, espero que les haya gustado. Chao, hasta luego.